bien, así pasó la marcha de Malvinas. Qué hermosa que es la marcha de Malvinas. A mí me encantan las marchas, los símbolos patrios y todas esas cosas. Y otra de las cosas que me gusta mucho, poder entrevistarme con esas personas que también son un símbolo de nuestra historia, son esa historia viva caminando por la ciudad, podemos decir. Así que hoy nos visita, que lo hemos invitado, por supuesto, el veterano de guerra, excombatiente de Malvinas, Gustavo Mayón. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Silvina, buenos días. Sí, muy bien, dentro de todo bien. Así que... Aquí te hemos esperado con un té de tilo y manzanilla. Espero que te guste, está con azúcar. Está riquísimo. Está riquísimo, sí. Menos mal, gracias. Menos mal. Bueno, Gustavo, ¿cuándo naciste? Yo nací el 10 de julio de 1962. De 1962. En Tancache. ¿En Tancache naciste? ¿Por qué naciste en Tancache? Nací en Tancache porque ahí vivían mis abuelos y unos tíos, y mi mamá estaba allá ocasionalmente, porque mi papá estaba de viaje. Ah, mira, pero mi siempre... papá tenía camión en esa época, sí. Así que bueno, estaba en Tancache. Vamos a recordar los nombres de tus padres. Mi papá es Román Mario Mayón, nacido de Hernandos, con 97 años, a punto de cumplir 98, y mi mamá es Elida Luisa Olmedo. Ellos eran de la zona de Pascanas y vinieron a poner un hotel en Tancache allá por los años 40. Qué bueno. Quería preguntarte, Gustavo, porque ¿cómo te enteraste que tenías que ir a Malvinas? ¿Cómo era tu vida en ese momento? ¿Qué estabas haciendo? Mira, yo ya había cumplido mi año de servicio militar obligatorio en el año 81, en Chubut, en Colonia Sarmiento. Y en ese entonces estaba la posibilidad de solicitar lo que se llama una licencia hasta la baja. Entonces, como ya había cumplido el año, me dieron esa licencia para que pudiera rendir los famosos exámenes de ingreso que había antes en la universidad, cuando el ingreso era por cupos. Claro. Entonces pedí una licencia para rendir los exámenes y me lo otorgaron hasta que llegara la baja. Yo en ese entonces estaba en Río Cuarto con mi hermano Mario, que era estudiante de veterinaria en ese momento, y un día nos llama la vecina de la casa que alquilábamos, una casa éramos 5. Porque no teníamos teléfono, nada en esa época. Claro. Y la vecina, que había hablado mi papá a la casa de ella, diciendo que habíamos recibido un telegrama del cuartel que me tenía que presentar de nuevo. Y ahí me enteré de que, tenía que volver al cuartel. Lo que no sabía era qué es lo que estaba pasando, porque todo esto fue para los últimos días de marzo, así que no estábamos enterados de... Claro, recién estábamos hablando antes de empezar esta nota que hay que explicar esto cuando uno se cruza con las nuevas generaciones, que hoy tenemos una audiencia, una sociedad muy heterogénea en cuanto a los cambios generacionales que se van dando atravesados por la tecnología, y en esos distintos tipos de avances de tecnología está la tecnología de la comunicación. Entonces te llamaban, no era que prendías a lo mejor y ya estaba todo el mundo hablando de lo que se venía, que hoy ya vamos palpitando lo que va a suceder en los próximos meses, lo que va a ocurrir en el mundo. Hoy sabemos inmediatamente lo que está pasando en otros lugares del planeta. Sí. En aquella época, eran los noticieros que uno podía ver en televisión, si tenía teléfono. Convengamos que en el año 81 los que nos íbamos a estudiar era llevarse una olla, el colchón y la sábana y nada más. Claro. No teníamos una radio, no teníamos televisión, y tener teléfono en la casa era un artículo de lujo. Entonces, teníamos la suerte de que la vecina tenía teléfono, y por ahí mi papá, cuando necesitaba decirnos algo, le hablaba al teléfono de la vecina. Yo me acuerdo, ese día llegué de la facultad y los chicos habían escrito en un pizarrón que teníamos que me tenía que volver al cuartel, y no sé, le hacían bromas, burlas, porque me tenía que volver. Claro. Y fui al distrito militar de Olver, que era donde pertenecíamos nosotros, ahí en Río Cuarto, y nos dijeron que teníamos que volver al cuartel, que los que estábamos de licencia hasta la baja, lo más probable era que nos devolvieran los documentos y ya nos dieran la baja,
pero ni soñábamos que íbamos a tener que vivir lo que vivimos. Claro, yo te pregunto porque cuando pienso en la guerra de Malvinas, obviamente que me estás relatando de que en ese momento no tenías conocimiento de que iban a la guerra, que esto se van anoticiando después paso a paso. Pero ya en la guerra, ¿qué pensabas de la guerra? Y una de las preguntas que a mí me parece importante porque estamos cumpliendo 40 años en 40. Este 2022, 40 años de la gesta de Malvinas. ¿Qué era la guerra para vos en aquel momento? Si es que pensabas de si tuvieras que haberlo definido, ¿y cuál es tu percepción hoy de la guerra? Porque uno, a medida que yo le decía a Edgardo el otro día, uno va cambiando la percepción de las cosas, ¿no? Sobre todo cuando va viviendo más, va madurando, va cambiando su forma de ver las cosas en todos sentidos. A medida que vas creciendo, cuando nacen tus hijos, cuando Exacto. vas formando una familia, obviamente que la percepción que uno tiene de determinadas cosas va cambiando, sin duda. En ese momento, nosotros durante el año de servicio militar siempre nos preparamos para una hipótesis de conflicto con Chile. Claro, entonces, porque ahí estaban a punto de tener una guerra. Eso fue en el año 79. Sí. Mi hermano Mario participó, él fue movilizado al canal de Beagle. Y la hipótesis de conflicto de ese entonces era con Chile. Entonces a nosotros en el cuartel siempre nos preparaban y nos movilizaban hacia la frontera con Chile. Todos los simulacros eran con Chile. Eran con Chile. Ni Malvinas ni se hablaba. Yo me acuerdo cuando llegaron los soldados nuevos de la clase 63, yo fui a saludarlos a los chicos de Armando. Y bueno, y tengo el recuerdo de Fabricio Carrascul, que era mi amigo, que yo tenía la posibilidad de ubicarlo a Fabricio en el barrio militar. Yo trabajaba en el barrio militar fuera del cuartel. Entonces cumplía mis cosas en el cuartel, pero yo había logrado llevarme, en la jerga del servicio le dicen la covacha, de armarme mi covacha fuera del cuartel. Sí. Entonces yo a la tardecita ya me iba al kiosco que atendía en el barrio militar y tenía armada mi camita, mis cosas, ahí no me molestaba nada. Y le había dicho a Fabricio de que yo tenía la posibilidad de ubicarlo a él ahí porque el intendente del barrio, que era un militar, se había hecho muy amigo mío. Y él me dijo que no, que él estaba contento con el subteniente, con el teniente Esteves, que era su jefe, que participaba mucho de las actividades de entrenamiento y que le gustaba mucho hacerlo de la pista de combate, y todos ellos estaban en plena instrucción. Te hablo tipo 15 de marzo, unos días antes. Porque en ese interín yo me vuelvo a Hernando y me vuelven a llamar. Y la última frase que yo le dije a Fabricio, le digo, mira Fabricio, acá te van a sacar para el lado de Chile, te van a mover para la frontera, te van a tener siempre corriendo de un lado para el otro, pero quédate tranquilo porque guerra no va a haber. Y yo le di un abrazo y me vine, y esas fueron las últimas palabras que yo tuve con él. Y siempre las recuerdo porque digo, pucha, Fabricio era de la barra de amigos que teníamos acá en el pueblo, el más chico, entonces siempre uno tenía como una protección hacia él porque él se colaba a donde íbamos, nosotros estaba. Sí, mira vos, la verdad que qué emocionante, es como que uno cuando va hablando no se da cuenta, pero en este caso los relatos, las narrativas, hace que uno se vaya como imaginando, dibujando, imaginándose los espacios, esas conversaciones. Claro, después cuando llegué a Malvinas sí le escribí una carta a Fabricio y él sé que él la recibió. Fabricio estaba a 40, 50 kilómetros de donde estábamos nosotros y bueno, pasó lo que pasó después. Qué bárbaro. La verdad que es muy emocionante. A mí me emociona un montón recordar esto y escucharlo a ustedes. Ojalá que a la gente le pase lo mismo también. Yo siempre aprovecho estos espacios a través de la radio para que ustedes, que fueron los verdaderos protagonistas, puedan contar en primera persona esa historia. Y me resultó importante esto que me decías recién, que no está acá, armé no sé para qué, Gustavo, no sé para qué. Pero me decías algo que es muy importante, que se preparaban quizás con un potencial conflicto bélico con Chile. Por eso Chile es que no apoya después a Argentina en el conflicto.
siempre hubo ahí un problema de diferencias limítrofes, ¿no? Claro. Con Chile y bueno, la hipótesis de conflicto de la Patagonia, el único vecino que tenés es Chile. Entonces, en aquella época, la estrategia de defensa, el único que podía llegar a avanzar sobre la Patagonia en forma inmediata era Chile. Entonces, de ahí entiendo yo de que defender la frontera contra el vecino que era Chile, otro claro, vecino sí, no sí, hay. Sí. Sé que tu respuesta, cuando yo te digo cómo pensabas de la guerra en aquel momento, es que vos pensabas que se podría dar una guerra con Chile. Con Chile. Esa es la respuesta tuya. Si iba a haber una guerra, iba a ser con Iba Chile, a ser no con con Chile. otro. No con Inglaterra. Y después, cuando estuviste allá, ¿qué pasó? No, cuando llegamos allá fue... ¿cómo te puedo explicar? Yo llegué a las 2 de la mañana. Primero fue un impacto muy grande el llegar porque era totalmente distinto a lo que yo me imaginaba. Yo de Malvinas tenía un recuerdo en la cabeza de lo que... Me acuerdo que había una propaganda del Renault 12 que se hacía en Malvinas. Y uno se imaginaba una ciudad, vos decís, tenía aeropuerto, un puerto, algo más grande. Y me di con que el aeropuerto estaba a 7-8 kilómetros de la ciudad, desolado, un lugar solo, sin nada. Había que pasar por una especie de istmo donde vos, en un caminito que se veía el mar de los dos lados para llegar a Puerto Argentino, y el pueblito no era más grande que Dalmacio Vélez. Entonces la percepción que yo tenía de eso era totalmente distinta. Eso fue lo primero que me impactó de esa mañana que nos movieron del aeropuerto hacia el Puerto Argentino, que en ese entonces se llamaba, lo habían bautizado como Puerto Rivero, en homenaje al gaucho Rivero. Y fuimos caminando, entonces uno tenía la posibilidad de ver todo. Claro. Y también me llamó la atención ver carteles de YPF, de agua y energía, de líneas aéreas del Estado. Entonces decía, hay una interacción de Argentina con las islas, porque obviamente le prestábamos servicios. El vuelo del ADE era regular, el servicio de agua era de agua y energía, y también me llamó la atención, bueno, que las calles estuvieran en inglés, que los autos tuvieran el volante a la derecha, que la gente hablara otro idioma, porque la primera semana nosotros interactuábamos un poco con la gente del pueblo. Es más, podíamos ir al mercadito a comprar algo porque ellos recibían tanto el dinero argentino como la moneda local que tenían o como la libra esterlina. Ah, mira. Entonces, una vez o dos pude ir al store, le decíamos nosotros. Era una especie de supermercado a comprar un chocolate. Obviamente que se nos acabó la plata enseguida. Mira vos, estaba pensando... Que era lo que uno llevaba en el bolsillo. Sí, ese claro, día, porque no era como que te avisaban y te daban ¿Qué te dieron ahí para ir? ¿Qué llevaste para ir? Nosotros fuimos... El regimiento, cuando yo llegué al cuartel, ya se estaba movilizando hacia Malvinas. Yo llegué el 1 de abril a la tardecita noche. En Comodoro Rivadavia nos encontramos con que el regimiento se estaba movilizando hacia Malvinas con la clase nueva. Y ahí caímos en la cuenta de que había algo más de lo que nosotros suponíamos. En el viaje en colectivo desde Río Cuarto hasta allá, en esa época eran 24 horas largas. Ya venían hablando sobre el desarmadero en las Islas Orcadas, que estaban desarmando una factoría de ballenas y había empezado ahí una hipótesis de conflicto. Pero cuando llegamos al cuartel, nosotros, el regimiento ya se había movilizado. Yo llegué a Malvinas el día 10 de abril. El día 10 de abril llegaste a Malvinas, el día 10 de abril. Hoy, cuando mirás 40 años después, que pasaron ya 40 años de Malvinas, si tuviera que decir, no sé, ¿cuál es la evaluación? ¿Sirvió para algo? ¿Qué nos dejó? ¿Cómo lo sentís? ¿Qué te pasa cuando te dicen Malvinas? O una reflexión muy personal de esa guerra. Obviamente que yo no estoy de acuerdo con la guerra. En las guerras pierden todo. En las guerras pierden todo, sí, no se gana nada. Se aprende mucho. Se aprende mucho. Se aprende a valorar cosas. ¿Cómo te puedo explicar? En una guerra, obviamente lo que es
no hay racionalidad, ahí es todo por instinto. Entonces uno vuelve a los conceptos básicos de la vida, primitivos. Desde el momento que pasamos a vivir adentro de un pozo, el refugio nuestro era el pozo y no podíamos salir del pozo y dependíamos de lo que nos pudieran llegar a traer para comer o no. Se cambian vos podías tener $1 millón en una valijita que no te servía más que para ver si te traían un poquito de hierba, calentar agua para tomar unos mates. Claro. ¿Me entendés? El dinero, la posición social, no servía de nada. Uno ahí lo que necesitaba era tener un plato de comida, ansiaba un plato de comida, tener ropa abrigada, algo para aislarte de la humedad y del barro, que en mi caso no lo tenía. Claro. Entonces fue muy choqueante al principio porque uno no sabía cuánto iba a durar eso y los elementos con los que teníamos para enfrentarlo al principal enemigo que teníamos ahí en el momento, que era el frío, el hambre y la humedad, no teníamos los elementos adecuados para entonces como que nace el instinto de supervivencia ya desde el comer, claro, como quien dice. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? De decir, bueno, me vine acá a este lugar a hacer determinada cosa que era, uno obviamente estaba enfervorizado y era algo, la primera cosa importante que yo iba a hacer con 18 años, defender la patria, mira vos. Qué gran cosa, qué inmensa. Y cuando vos evaluabas los elementos que tenías a mano para defender a la patria, eran pocos. Entonces se generaba ahí una cuestión, obviamente, que uno aguantó lo que pudo y hasta donde pudo con lo que tenía. Claro. ¿Cuáles fueron las situaciones de mayor riesgo? Muchas. El mayor riesgo para mí, en mi caso particular, empezó a la madrugada del 1 de mayo. El 1 de mayo, 5 menos 20 de la mañana, después con el tiempo supe que eran los aviones Vulcan, los bombarderos, bombardean la zona de la pista del aeropuerto. Nosotros estábamos en la cabecera de la pista, tuvimos 2 impactos muy cerca de la posición nuestra. Y la posición es el Pozo de Zorro. El primero dio nosotros estábamos esa noche durmiendo en las carpitas que armábamos de campaña, que eran 2 paños con 3 palitos y entran 2 personas acostadas. Dormíamos ahí mientras preparábamos las trincheras. Ya teníamos el entrenamiento para que cuando sonaban los silbatos y las órdenes de los superiores, cómo correr, dónde correr, de forma tal que ninguno se moleste y llegar hasta tu pozo de zorro. Eso lo entrenábamos 500.000 veces por día. Entonces eso salió perfecto. Sonó el primer estampido, el segundo, y estábamos adentro del pozo de zorro. Y fue el impacto con la realidad, es decir, bueno, no creo que vengan, no es muy probable que no vengan, ya están. Allá están. Y nos están tirando. Sí. Entonces, esa noche fue tremenda. Y después a la mañana, ese mismo día a las 8 de la mañana, yo en la carpita me había dejado una latita de viandada. Había comido la mitad y me había quedado la otra mitad. Yo me voy a buscarla porque era lo único que tenía para comer. Sí. Cuando quise correr la chapa del pozo para salir hasta la carpa, que estaba a 50 metros, lo que quedaba de la carpa, a 50 metros del pozo, tengo la imagen del avión, yo la tengo en cámara lenta, no sé decirte cuánto duró eso, porque un avión de reacción pasando rasante con las ametralladoras y disparando, es cuestión de segundos, pero para mí fue una eternidad. Tengo visible el escudo del avión, tengo visible la cara del piloto, y hasta te diría que yo siento que me miró. Bueno, ahí fue la sensación, yo lo describo como estar dentro de una jaula, y los barrotes eran las balas que subían, esas balas trazantes que dejan una línea roja, y obviamente el cuerpo
empezás a sentir sensaciones, empezás a temblar, no controlas nada. Cuando digo no controlas nada, Claro. te haces encima, te reís, llorás, te metes lo más posible dentro del pozo. Bueno, tratás de hacer lo que te enseñaron para sobrevivir en ese momento. Finalizado ese ataque que fue repelido por la defensa antiaérea, se arrimaron la fragata y nos empezaron a bombardear. Y desde ahí el hostigamiento fue continuo, hasta el último día. O sea, era pasada esa situación, después el cuerpo se va adaptando a los ruidos y el oído se va adaptando a los ruidos. Entonces vos sentías el disparo de un cañón y vos sabías inmediatamente si el proyectil iba a caer cerca o si escuchabas el silbido ya había pasado. Claro, ya tenías el oído educado. Ya lo tenías educado. Al último ya estábamos como cancheros, digamos, claro, más relajados. Pero al principio... Ay, Dios mío, qué susto. No te puedo explicar. No lo pude ver reflejado en ninguna película bélica ni en ninguna escena. Nada puede reproducir ese ruido seco. Y estar ahí, Dios mío. Que se siente ahí. Gustavo, preguntarte porque ¿a qué te aferrabas? Porque uno dice, cada uno tiene su creencia, su fe. Sí, si bien, bueno, yo no soy religioso, no tuve una educación religiosa, tenía una estampita de la Virgen que nos había dado el cura, la conservo todavía, y tenía mis cositas. Claro, ¿a qué te aferrabas vos? Amuletos, cada uno tiene su creencia, revisás está bien. El saco de los soldados, podés encontrar de lo que te imagines, un palito, un pedacito de hilo, una fotito, una... Bueno, claro, sí. Yo tenía un pedacito de hilo trenzado con una llave de un candado, que todavía lo conservo, y bueno, al compañero que teníamos al frente, nos mirábamos. Al día de hoy, que en estos 40 años con mi compañero de pozo nos vimos 3 veces, pero nos hablamos seguido. ¿Cómo se llama? David Manabela, vive en Venado Tuerto ahora, es jubilado del ferrocarril. Bueno, cuando hay algún acontecimiento o alguna cosa que nos pasa con los veteranos de guerra, lo percibimos de manera distinta, nos hablamos. Y es como que tenemos una conexión. Claro, sí, sí, sí. Él conoce toda mi vida y yo conozco toda la vida de él. Mira entonces, hasta ese momento, porque era estar cara a cara con una persona las 24 horas del día, bueno, y planificar estrategias, ver qué íbamos a hacer, contenerlo cuando el otro estaba mal. Él me contenía a mí cuando yo estaba mal, bien. porque nos dábamos ánimo y bueno, se genera una relación de hermandad, porque es más que una amistad. Yo no sé ni cuántos hijos tiene, ni cómo se llaman sus hijos, yo sé que él está bien, sí, que él está en Venado Tuerto, y que cuando pasa algo, por ejemplo el inicio de la pandemia, él nos hablamos por teléfono, che, cuídate, mirá, necesitas algo, o si un veterano necesita algo, se genera ahí un elemento disparador que por más que vos no lo conozcas vas a darle una mano. Mira, sí, eso sí, sí. Es una especie de hermandad, sinergia, que se ha formado, porque solo nosotros sabemos lo que hemos pasado. Solo ustedes saben. ¿Qué pasó cuando dijeron de la rendición, cuando se enteraron? ¿Cómo te enteraste de la rendición, digamos, que Argentina se rinde? Mira, nosotros éramos la parte de la defensa del aeropuerto, fue lo último en rendirse, más todas las tropas que venían replegándose desde el frente e iban hacia la zona del aeropuerto, que en ese momento, en ese momento de la guerra era la zona más segura porque la pista estaba operativa y a ellos les iba a servir después. Entonces, de pasar a querer destruirla, después entiendo de que no quisieron terminar de destruirla porque les hacía falta. Claro. A nosotros, cuando el regimiento se moviliza hacia el frente, a nosotros que éramos la reserva, los soldados viejos, nos movilizan hacia el otro lado de la pista, digamos, hacia el mar,
Esa noche recibimos, yo tengo un recuerdo medio borroso, pero me da la sensación como yo ocupé el último pozo. Estaba en ese momento con un chico Torres de Berrotarán que ahora está viviendo en General Roca. Que ese chico me llamó para la pandemia, me dice: Gustavo, con vos tengo una charla pendiente, y bueno, y todavía la tenemos pendiente. Esa mañana de la rendición fue rara porque todo el barullo de la guerra que había se terminó de golpe. Entonces, yo lo describo como un silencio extraño. Ah, como un silencio. Un silencio extraño. Antes de la noticia era como que se percibía ya en el aire. Se paró todo. Se paró todo. Yo me voy hacia el pozo del lado porque quedamos solos y no había nadie, y en el otro no había nadie. Entonces le digo a este muchacho: mira, la que nos queda es ir para la zona de la pista, porque ahí están todos. Cuando empezamos a caminar hacia la pista nos topamos con los ingleses, que ya nosotros no sabíamos qué hacer porque no teníamos, digamos, la sección mía ya no estaba y habíamos quedado nosotros dos solos ahí en el... Obviamente nos ordenaron ir hacia la pista y bueno, al principio fue mucha tristeza, mucha desilusión, porque uno todavía albergaba la esperanza de... Desilusión. Sí, mucha tristeza, y después tranquilidad y saber de que, bueno, en pocos días ya volvíamos a estar con nuestra familia, que era lo que más añorábamos. Claro. ¿Y ahí en el medio cómo te comunicaste en algún momento? No, con imposible. Tu padre? Nunca nada. Nunca, no. O sea que... Yo le mandaba cartas a ellos. De ahí uno pierde la cuenta. ¿Cuántos días fueron al final? Fuimos de una punta a la otra, ¿no? Me falta toda la historia del medio, sí. Pero yo tuve la oportunidad de escribirle a mis padres. Es más, tuve la oportunidad de hablar por radio con mis padres. Habrá sido el 12 de junio. Yo estaba en una casa y encontramos un equipo a válvula de radio, y vino un hombre que lo sabía operar. Entonces empezamos con eso a establecer una comunicación. Logramos hablar con un radioaficionado de Tucumán. En esa época estaban las cadenas de radioaficionados, que eran los que establecían comunicaciones. Ese hombre se comunicó con otro radioaficionado de Barrio San Vicente en Córdoba, y le pasamos la dirección y los nombres de las personas con las que queríamos hablar. Y este hombre se tomó la molestia de ir a buscar a mi hermana, que en ese momento, mi hermana Lola, vivía en Córdoba. Y yo le di mal la dirección, porque estábamos nerviosos, no sabíamos, y primero escuchar, estábamos haciendo algo raro. El tipo se tomó el trabajo de recorrer la calle esa, de encontrarla a mi hermana, y al otro día hablé con mi hermana por radio. Quedamos en que al día siguiente, a las 8 de la mañana, nos volvíamos a comunicar y pude hablar con mis padres por la radio. Ese día al mediodía, ya los ingleses estaban avanzando sobre la ciudad, cayó una bomba y destruyó la radio. Entonces yo decía: mi papá no llegó a Hernando, yo lo tranquilicé, y si quisiera volver a hablar mañana ya no tengo de dónde hablar. Fue muy curioso eso, y muy, bueno, para mí poder hablar fue descargarme algo, obviamente, que el militar que estaba con nosotros nos decía: estamos bien, está todo bárbaro, quédense tranquilos, era tranquilizarlo, claro, y no pasar nada, pues no sabíamos quién nos escuchaba del otro lado. Qué bárbaro, ¿no? Mira, pensaba, la verdad que como que me emociona, porque digo, y te veía también medio emocionado, Gustavo, de ese descubrimiento. Primero, los pasos, ¿no? Porque hoy uno está acostumbrado a WhatsApp, hay una guerra en este momento que uno la va viendo, un soldado que filma, el otro que se comunica por TikTok, el otro por las redes sociales, por todos los canales. Y ahí aparece una radio, un operador que la sabía usar, porque había que saber usarlo, no era que lo usaba cualquiera. No. Y que otra persona se da todo para que se puedan comunicar, y después viene y explota. No, qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo con todo. El tiempo,
Yo comento esta anécdota en un grupo de veteranos de guerra, compañeros de mi trabajo. Ahí dentro de AFIP tenemos un grupo de veteranos de guerra. Y me dice, no me digas que vos estabas con yo no me acuerdo el nombre, el suboficial tal y tal, que era el operador de la radio. Bueno, ese suboficial murió en explosión. En esa explosión. Entonces, mira, me vengo a enterar después de 30 y pico de años que el tipo que nos hizo el contacto y que gracias a él pude hablar. Sí. Después de 30 años te enteraste. Después de 30 años me enteré, porque cuando terminamos cuando empezaron a atacar ahí, a nosotros nos vuelven a llevar yo tuve que ir, a mí me evacuaron del aeropuerto porque me agarró el pie de trinchera y tuve que ir al hospital un tiempo. Y en el hospital me entero de que en una casa estaban buscando un cocinero. Y como yo tenía alguna idea de cocina, gracias a mi vieja, que siempre me dijo, vos tenés que aprender a cocinar, a vos nunca te va a faltar el trabajo si sabes cocinar. Porque aunque sea, dice, va y te pone a vender sándwiches en la cancha. Eso me decía mi vieja de chiquito. Entonces yo siempre ¿cocinabas? Mi viejo tenía en el comedor acá en Hernando y yo trabajaba con ellos. A mí me gustaba trabajar en la cocina, entonces me daba maña para eso. Cuando dijeron buscan un cocinero en un lugar para atender a los oficiales, digo yo, ¿dónde voy a estar mejor que ahí? Me anoté, con todo el riesgo que implicaba que no les gustara la comida y en represalia, en lugar de estar más o menos, vaya a saber dónde me mandaban. Me acuerdo que la primera noche que llegué, viene el segundo jefe del regimiento, el mayor Vergara, y dice, a ver, ¿dónde está el soldado cocinero? Yo me presento. Dice, está el capitán, no me acuerdo el nombre. Dice, hágale algo de comer. Y yo miré, ¿qué le hago a este hombre? No había nada. Encontré una caja, ahí conocí las sopas Campbell. Sopas Campbell, que son famosas a nivel mundial. Yo no tenía ni idea. Mezclé agua con sopa, leí las instrucciones en inglés. Más o menos. Para colmo en inglés había que leer. Se la llevé a la sopa, me sacó sumando. Digo, pero me la tomo yo, este coso. Me la tomo una gana de comértela con el hambre que tenía. Qué suerte bueno, ahí que no le gusté gustó. Como cocinero. Después me lo pasé pelando cebolla y papa ahí en ese coso que era lo que había. Claro, sí. Pero bueno, por lo menos en la casa me dio un margen. Fueron 15 días que estuve ahí. Donde estaba, por lo menos dormía en el piso, pero seco, y estaba en el pueblo, que nos daba una cierta seguridad. Así que fue una etapa de relax. La verdad que yo cuando escucho las historias de Malvinas, de los hombres como ustedes, que vienen acá y nos cuentan, o van a las escuelas, o en los actos, que cuando tengo la posibilidad, digo yo, ¿cuánto que aguanta el cuerpo de un ser humano, no? Y sobre todo porque uno está acostumbrado a dormir calentito. Hoy, estamos hablando de la tecnología de hoy, o del confort que tenemos hoy, ¿no? Si no tenés el calefactor, que si no tenés el aire acondicionado, que si no tenés la ropa y ahí mojado en me refería. ¡Qué bárbaro! Es impresionante cómo aguanta un cuerpo. A eso me refería al principio de la charla cuando decíamos que la guerra te enseña a cambiar el orden de las prioridades en las cosas. Entonces yo valoro, obviamente, ahora tener una cama para dormir, un lugar seguro, poder pegarme un baño, cambiarme la ropa. Obviamente eso, yo estuve 74 días con el mismo calzoncillo, no me bañé nunca. Entonces yo no me conocí cuando me vi al espejo. Cuando llegué en el barco que nos traía de vuelta, en el baño había un espejo, me miré y no me conocía. Entonces es un shock muy grande. Aprendés a valorar esas cosas. ¿Qué veías ahí en el espejo? ¿Qué viste en el espejo? No, era una cosa porque... El pelo, la mugre del cuello, los ojos hundidos. Después de un tiempo, cuando llegamos a Comodoro, que nos sacamos la ropa, te contaba las costillas. Era otro cuerpo, no era el tuyo, no era la imagen que uno tenía de uno mismo. Sí. Fue muy choqueante eso. Y bueno, obviamente vas valorando y le vas dando valor a cosas que son simples, elementales. Yo, por ejemplo, me decís ¿qué es lo que más te gusta? Para mí el mate cocido con pan de ayer, ni siquiera el de hoy. Con ese pan, viste, que queda en la bolsita 2 o 3 días que está medio bombo. Ese con mate cocido para mí es la comida más rica que hay.
cuando yo salgo a andar en bici o salgo a correr en el invierno y está frío, voy pensando en el mate cocido y en el pedazo de pan y llego a mi casa y me hago un mate cocido con un pedazo de pan. Claro, sí. Es lo más reconfortante que tengo. Lo tiran algunos, pero bueno, para mí es lo más valioso, porque en ese momento si llegaba el mate cocido con el bollo de pan, era un milagro. Era lo mejor que te podía pasar. Lo mejor que te podía pasar. Por eso de ahí tenemos de las trincheras los comedores, ¿no? Valorar lo que hoy en día que tanto cuesta. Es una sociedad que no se conforma con nada. Uno cuando a veces te pone a pensar, somos personas inconformistas, ¿no? Que nunca nos conformamos, siempre falta algo, siempre falta algo, siempre falta algo. Y sin embargo, cuántas cosas que tenemos, ¿no? Que ahí en una situación así empezás a ver toda la riqueza que tenemos, tanto sea desde el patrimonio, que puede ser económico, desde el confort hasta de lo familiar. Cuántas veces sentarse en la mesa, compartir con la familia, poder ir a la escuela, estar con los hijos, un montón de cosas que se empiezan a ver con otros ojos, ¿no? Hay una cuestión... Te viniste con unos ojos nuevos de allá, Gustavo. Yo creo que todos los que fuimos allá vinimos distintos. Primero que Malvinas nos quitó la adolescencia. Porque cuando volvimos no éramos los mismos, éramos otras personas. El mayor problema que tenía era que los chicos amigos míos eran felices y andaban por la vida y yo no era feliz cuando volví. Obviamente estaba contento y había vuelto, el dolor de haber perdido a mis compañeros, pero internamente yo no era feliz. No podía disfrutar de lo que tenía porque no me lo permitía. Claro, me llevó mucho tiempo poder reorganizar mi vida. Es más, me atrevería a decirte que fue más doloroso o nos dio más trabajo adaptarnos a la sociedad de nuevo que el impacto que nos pegó llegar a Malvinas. Porque fue difícil conseguir trabajo, fue difícil en mi caso adaptarme en la universidad al ritmo, si bien en Río Cuarto la gente de la universidad se portó excelente. ¿Vos sos contador público? Yo soy contador, pero yo iba a ser ingeniero agrónomo, yo nada que ver con lo que... Yo soy contador público porque entré a trabajar en la DGI y para hacer carrera ahí adentro tenía que recibirme de contador. Mi idea cuando terminé el secundario era ser ingeniero agrónomo. Yo soñaba con tener un vivero y tener plantas frutales. ¿Soñabas con tener un vivero y tener plantas frutales? Estudié, no me adapté en agronomía, dejé, después me fui a Córdoba, anduve trabajando, haciendo cualquier cosa, hasta que un día llevo una solicitud para entrar a trabajar en la DGI y en el año 87 me llamaron. Y ingresé a trabajar ahí, ya con un sueldo y una estabilidad, una cierta seguridad, me permitió poder pagarme el psicólogo. Claro, sí. Recién 5 años. Yo recibí el alta del psicólogo en el año 91, casi 10 años después. Y en la DGI no decía yo que había estado en Malvinas, entonces se fueron enterando con el tiempo. Ahora tenemos una comisión dentro de la DGI que trabaja dentro de AFIP, que incluye aduana, que trabaja bastante. Y después de mucho tiempo logramos tener nuestro reconocimiento, tenemos un área que nos contiene, que nos asiste, nos ayuda, y eso es bueno, ¿En algún momento así vos sentís que vuelven esos recuerdos o en qué momentos, en qué situación? ¿Viste que a veces para un cumpleaños, para un aniversario? Yo lo tengo bastante trabajado. Lo trabajaste bien, y sé hasta dónde llegar para que no me invadan. Claro. No les permito que vuelvan. Sé hasta dónde llegar y sé qué cosas hacer para poder manejarlo. Entonces... yo salgo a correr, ahora arrastro las patas porque me duelen las rodillas, pero salgo a correr, salgo a andar en bicicleta.
yo siempre digo que mis psicólogos hoy por hoy los mejores son la punta de la zapatilla y la rueda de la bicicleta, claro. porque tengo unas conversaciones muy profundas conmigo mismo. Y bueno, y ahí me reacomodo y es el espacio y correr al aire que yo libre. me doy. Y correr al aire libre porque esa libertad que se siente es indescriptible. Hoy hay que ir y hacerlo y vos ahí te das cuenta, independientemente de si vas fuerte, vas rápido, si llegas, no, es animarse a salir y a hacerlo. Eso a mí me permite reflexionar sobre determinadas cosas y ordenarme. Sí, es verdad. A mí me gusta, digo, así que no soy yo la conversación, pero digo, es cierto eso a cualquier persona. Imagínate lo terapéutico para alguien que estuvo en porque uno, que a lo mejor tenés un día medio, salía a caminar y volvés una persona nueva, ¿no? Nueva. Y no es lo mismo la competencia que cuando uno lo hace por... No, y después el ambiente ese que se genera. Yo tengo excelentes compañeros del equipo de que también lo hacen, o sea, competitivamente, y que salimos a andar en bicicleta, excelentes amigos. La socialización. Excelentes. Chicos que por ahí sale el tema de Malvinas, cuando comemos un asado, cuando nos tomamos un vinito. Eso es lo que yo digo, perdón que te interrumpa, porque a veces es cansador que te estén Malvinas. No, es reconfortante, es cuando se dé el momento y la situación. Claro. Por ahí estás en un lugar determinado. Yo te puedo decir con Miguel Montersino, con el Pepe Carletti, el Daniel Gareto, los Sindramatín, el Rubén Raca, la Mónica Raca. Ahora se agregó el Fernando Solís, lo voy a nombrar todo porque si no voy a quedar. No falta nadie acá si no se arregla. Tenemos de todas las edades. Por ahí vamos a la montaña y estamos solos y nos comemos un asadito después de andar en bicicleta y bueno, y sale el tema o surge o hay algo que yo les digo, muchachos, esto es como estar en las Malvinas. Vos vas a la parte de la Pampa de Achala en las altas cumbres y es como estar en las Malvinas, es el mismo paisaje. Y por ahí se da el momento en que, che, Gustavo, mirá, yo nunca me animé a preguntarte, pero te voy a preguntar tal cosa. Claro, porque a veces y ahí la gente se genera la charla. Sí. Y bueno, yo agradezco a la vida haberme chocado con esta gente. Lo mismo Cristian Platini, el equipo de running, que son excepcionales. Y son chicos que a lo mejor ahora, o por mi trabajo, o por una cuestión generacional, yo no me hubiera topado nunca con ellos. Claro. Algunos tienen la edad de mis hijos y corremos juntos. Entonces, obviamente que ellos van eso marca las metas también. Ellos van adelante. Pero digamos, compartimos momentos juntos. Sí. Y eso es bueno. A mí me hace bien. Yo soy un agradecido. Entonces hay días que hago un esfuerzo porque a lo mejor tuve un mal día en el trabajo, pero hago el esfuerzo de ir porque vengo reconfortado de ahí, vengo una persona nueva. Qué bueno. Vos sabés, Gustavo, que sería para seguir hablando 1500 horas, pero vamos a tener seguramente nuevas charlas, que es lindo. Pero sí, yo digo, te decía antes de empezar el programa, ¿no? Como para reflexionar algo, que es una pregunta que uno se hace por estos tiempos, mirando el mundo, que está en guerra, Rusia, Ucrania. Y yo digo, a veces las armas de todo tipo, ¿no? Desde las comunes, las convencionales, las históricas, desde un ejército, las fuerzas armadas, hasta las nucleares, sirven para disuadir, para marcar poderío. A veces uno dice servirán para la paz, entonces uno ve si se asusta y no va a pasar nada. Y viendo que aparecen figuras políticas como las que tenemos hoy en día en Rusia y que empieza a darse nuevamente una situación de tanto daño, ¿no? Que genera tanto dolor, que uno mira hoy las imágenes, las podemos ver, no como antes que no veíamos, porque sí podemos ver las personas muertas, los soldados que se llaman bajas, digamos, los caídos, vamos viendo ahí las familias destruidas, los niños que se van, que no saben si van a volver a ver sus padres, en fin. ¿Qué mensaje das con respecto a la paz? Yo me pregunto, ¿cómo se garantiza la paz? No. Es difícil y desde el momento de que hay una frase armada, ¿no? Que si amas la paz tenés que prepararte para la guerra. Entonces, claro, por es eso. difícil porque la paz se consigue demostrando poderío para la guerra. Entonces, si vos
demostrás tanto poderío como el oponente, la vas a pensar antes de enfrentarte. Claro, si hay sí, un sí, débil y un fuerte, obviamente el fuerte va a ir sobre el débil y se terminó la paz. Es difícil, yo creo que es una cuestión, la humanidad fue siempre susceptible de este tema, siempre hubo guerras, por cuestiones armadas o no, por dominio, por lo que fuera. No sé, yo lo que sí te puedo asegurar es que no gana nadie, no gana nadie. No gana nadie. No gana nadie. Entonces, lo mejor es capacitarse, prepararse culturalmente, discutir, ceder, por ahí dialogar, ganar, claro, dialogando. Sí. Me parece que es la mejor forma, pero es una cuestión cultural y hay culturas que nosotros como latinos no las entendemos. No las entendemos. No las entendemos. Eso, digo, con la mirada del pensamiento argentino. ¿Cuál es tu mensaje? Sí. Vos tenés, por ejemplo, el tema de los ingleses. Los ingleses en la guerra, ellos no se fijaron cuando avanzaron sobre Puerto Argentino si iban a tener víctimas civiles. Y las tuvieron. Y las tuvieron. Yo vi volar una casa con gente adentro. Terminada la guerra, eran unos caballeros. Claro, sí, sí, sí. Y vos decís, ¿cómo puede cambiar tanto un tipo en una posición y otra? Pero ellos culturalmente están preparados su isla para la guerra. La contienen porque siempre se han preparado para la guerra. Sí, sí, entonces, mentalmente están preparados. Toda la vida fueron así. Y nosotros somos un pueblo que estamos recién con 200 años de historia, es muy poco tiempo. Entonces, hubo nuestras guerras también, pero no se explica. Yo no, obviamente no soy partidario, obviamente no estoy a favor, y en las mismas condiciones que fui no volvería a Malvinas. Claro. No volvería en las mismas condiciones. Porque me parece que ahí hubo una cuestión de improvisación por parte de la gente que nos mandó, de no darnos el equipo y la ropa adecuada, o por lo menos para hacer frente a semejante enemigo que era el clima en esa época del año, en ese lugar de la Tierra. Claro. ¿Se entiende? ¿Qué mensaje para los 40 años de Malvinas? A ver, saludos a Gustavo, deja una hermosa reflexión, valorar lo que tenemos, dice Susana Biangula. Hola Silvina, mi respeto, es un héroe más de nuestra patria, fueron unos pequeños grandes, mi saludo, un viva la patria, saludos cordiales y muchas gracias por dar este espacio a un excombatiente. Tu programa se merece mucho más. Hablo con varios excombatientes que son olvidados, pero están, y algunos luchando con sus fantasmas de una guerra. Héctor de Río Tercero, bendiciones, que también es un veterano, Héctor Pérez de Río Tercero. Le mandamos un abrazo, que también está mirando, creo que está mirando desde Río Tercero. La verdad que es así, ¿no? Es eso. El mensaje de 40 años de Malvinas. Pues si alguien te pregunta, en un pasar rápido, Gustavo, ¿cuál es tu mensaje en 40 años de Malvinas? No olvidar. Yo creo que primero el reconocimiento permanente a nuestros caídos. Ellos son los verdaderos héroes. Ellos le dieron a la patria el bien más preciado que tiene una persona, que es la propia vida. No olvidarse de las madres de Malvinas, porque nunca se habla de las madres de Malvinas. Claro, sí, sí, sí. Y son unas luchadoras. Las madres de los caídos, las madres de los que volvieron, y las madres de los que volvieron y no supieron o no pudieron soportar la carga que llevaban. Todo eso nos tiene que servir y de eso tenemos que aprender. Y Malvinas, yo soy un convencido de que con el paso del tiempo, con mucho diálogo, y cuando aprendamos a ser un país confiable, un país serio, porque hoy por hoy uno está medio desilusionado, pues yo estoy ya llegando al final de mi etapa activa en lo laboral, y yo me acuerdo para la vigilia del año 2020, 2001, 2002, que fue una vigilia, en el 2002, para los 20 años que se armó una movida grande, estábamos en la misma situación que ahora. Y ahora no sé si está un poquito peor.
Entonces vos decís, es un ciclo, ¿por qué los argentinos tenemos que vivir siempre en esa rueda y no podemos despegar alguna vez? Claro, sí. Entonces, que Malvinas sirva para ver que el esfuerzo y el sacrificio y la entrega de estos chicos, porque en definitiva yo por ahí me pasé dentro de lo que era eso, fui uno de los que mejorcito estuvo. Los chicos que aguantaron 70 días adentro de un pozo, se merecen otra cosa. Entonces, me parece que difundiendo lo que fue la gesta, que la gente sepa el valor. Ahora el viernes le van a hacer a Sergio Aramburu un homenaje en la municipalidad, a él como empleado municipal. Que las instituciones donde hay un veterano de guerra trabajando tenga semejante gesto. Ahora, eso es loable, eso es valorado. Porque Sergio es parte de la historia de la municipalidad, es el único empleado de la municipalidad veterano de guerra, con sus virtudes y sus defectos. Pero tiene que ser reconocido, y va a ser reconocido. Y eso está bien, y eso es valorado. Tal cual, sí, coincido totalmente. Porque... Y qué importante, yo siempre digo, acá te mando saludos Edgardo Oso, más allá de que, estoy mirando acá que van llegando algunos mensajitos, más allá de que obviamente uno entiende de los homenajes post-mortem que se llaman, cuando para poner nombres, pero qué lindo cuando uno ve los nombres, es lindo ver los nombres de los que volvieron, porque aparte uno los cruza. Yo el otro día le decía a Edgardo que dentro de todo nosotros tenemos la bendición de poder escuchar las historias por ustedes, y uno los tiene que llamar, vienen, están dispuestos a repasar la historia, porque uno también a veces se pregunta, como te dicen tus amigos de los Sin Dramatismo, que querés hablar, porque quizás hay gente que dice, bueno, quisiera preguntar, pero vaya uno a saber. Yo le decía a Edgardo el otro día, estar metiendo el dedo en la llaga. A medida que pasa el tiempo, eso se va suavizando. Se va suavizando, sí. Y la gente que te pregunta ahora lo hace con una curiosidad distinta, claro, a la que estaba antes. O sea, ahora es más fácil. En aquel momento estaba todo muy marcado. Yo me acuerdo que íbamos a las escuelas y los chicos tenían las preguntitas armadas por la maestra, ¿viste? Sí. Entonces, tenían frío, tenían hambre, ¿tuviste miedo? Todas cosas lógicas, obvias que sabían. Ahora los chicos van directo al grano, ¿viste? ¿Mataste a alguno? Claro. Esa es una pregunta tabú, Gustavo. Sin duda. Que uno siempre dice, porque yo siempre obviamente lo digo a los chicos, yo no maté a nadie, claro, y tenía un miedo tremendo. ¿Es la vida tuya o la vida del otro también? Hay que ponerse ver, ¿o no? En las circunstancias no sé qué hubiera hecho. A lo mejor hubiera martillado el fusil y le daba, pero yo siempre me pregunté si yo sería capaz de matar a una persona, si yo nunca maté ni un pajarito. Claro. Sí. Entonces tenía la gomera, el cohete cuando era chico porque no le pegaba nada, pero yo siempre me preguntaba internamente, llegado el momento, si yo era capaz de dispararle a una persona. Obviamente que si me agredía, bueno, ya entra a florecer. El instinto, como dijiste como también. Apareció en los momentos de acción donde yo me acuerdo que veía pasar las bombas arriba de la cabeza y corrí 200 metros que no sentía que ponía los pies sobre la tierra, me daba la sensación de que iba volando, pues estaba arriba de una colina, había ido a buscar agua y empezaron a bombardear ahí y bueno, hasta llegar a mi refugio corrí, pero tenía la sensación de ir volando y hacía todo lo que hice en el entrenamiento, me tiraba al suelo, me levantaba, corría para un lado, para el otro, y llegué y obviamente que lo hacía instintivamente y sin pensar. Sí. Entonces a lo mejor disparar a un sector o a alguien lo hubiera hecho, de hecho que lo hubiera hecho, pero por suerte no lo pude comprobar. Así que por suerte no te quedaste con eso dentro de todo. Bueno, hay otros que era la vida suya o la vida del otro, y por eso los chicos que vivieron esa experiencia yo los respeto y los valoro profundamente. Claro, imagínate salir de eso.
Porque vos decís, yo no me preparé para matar a nadie, ¿no es cierto? No, y yo si soy estás ahí en la guerra podés matar. medio especial, sí. Bueno, pero... Yo estaba en una parte donde vos tenías el mar 300, 500 metros, y a los 500 metros se estaba combatiendo, pero por tierra era más largo el recorrido. Sí. Entonces yo era un espectador de lujo de eso que se estaba viviendo. Y uno lo veía. Entonces yo tengo un respeto y una admiración por esos muchachos que obviamente es más grande que la que puede tener otro, porque yo los vi. Qué bárbaro. Yo los vi. La verdad que yo me quedo hasta a veces escuchando, digo, no, porque yo soy de hablar mucho, Gustavo, hago un esfuerzo para escuchar, porque es muy interesante que estoy pensando en que si sigue más, no interrumpir, porque son entrevistas muy ricas, muy enriquecedoras, que uno puede aprender. Como vamos diciendo, no hay imágenes. Lo que sí, ya como para ir cerrando, que ya le cerré primero, Gustavo, pero viste, yo sigo hablando, me voy acordando de cosas. Siempre dicen, y siempre lo voy repitiendo, porque al margen de las pocas cosas que teníamos nosotros en cuanto a recursos comparados con la potencia de los ingleses, siempre dicen que fue algo muy destacable la participación argentina. O sea que a los ingleses nuestros soldados, ustedes quienes participaron allí en la guerra, les han inspirado muchísimo respeto, y en ese sentido entra toda la Argentina de lo que fue la Argentina, con lo poco, todo lo que hizo, porque realmente... Mira, desde el momento que los archivos de guerra ingleses de la participación en Malvinas están cerrados, vamos a tener que esperar 50 años más, tal vez no lo vamos a ver, porque se cerraron por 90 años los archivos, y que el heroísmo y la participación de los soldados argentinos está saliendo a luz ahora, con relatos de los propios ingleses y con fotos de los propios ingleses y con relatos de los mismos veteranos. Yo te entiendo de que sí, porque el respeto lo marcan ellos. Lo marcan ellos. Yo lo he escuchado, entonces, lo he leído, son entrevistas pero subtituladas, obviamente. De que sí. Es así. Entiendo de que sí. Bueno, Gustavo, te quiero agradecer por este tiempo que nos has regalado, por dejarnos revivir tu historia, que es un poquito nuestra historia, ¿no? Cada uno de ustedes nos regalan un poquito de la historia misma, la historia viviente, como digo yo, de esta Argentina, que ustedes se pueden funcionar como una suerte de íconos, de símbolos para poder escuchar, y de lo que no queremos más, no sé, que no queremos más guerra, lo que no queremos más guerra. Obviamente. Eso es lo que no queremos más. Obviamente, y ojalá se logre. Nos va a llevar mucho tiempo. Nos va a llevar mucho tiempo. Buena estrella, Gustavo. Gracias. Muy amable. Muchas gracias.